Saludos, esperamos que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy nosotros estaremos abordando el tema del Tratado de Integración Centroamericana y la Unión Aduanera. El grupo está conformado por mi persona, Hansel Barrantes, por el compañero Freddy Flores y por la compañera Patricia Méndez. Ok, bueno, en los puntos que vamos a abordar a lo largo de la presentación, bueno, el primero sería el origen del Tratado de Integración Económica Centroamericana. En este vamos a hablar del contexto histórico y la búsqueda de la integración. Asimismo, los procesos y avances en los países en el Triángulo Norte, situación actual en el resto de Centroamérica, perspectivas y planteamiento a futuros a partir del tratado en general. Ahora bien, bueno, el objetivo general sería el siguiente: determinar la evolución de la integración económica centroamericana en el marco de la Unión Aduanera, partiendo de un contexto histórico, su situación actual y perspectivas a futuro. En los objetivos específicos estaríamos abordando los siguientes puntos, que sería analizar los acontecimientos históricos entre la década de los 40 y 60 que darán a origen al proceso de integración centroamericana, perdón, influenciaron en la constitución del acuerdo. El segundo punto sería indagar la situación actual de la Unión Aduanera Centroamericana y los mecanismos que han logrado la modernización y agilización de los procesos en las fronteras. Y por último, abordaremos, perdón, establecer una descripción general del estado actual del Tratado de Integración Centroamericana y sus principales limitaciones para la consolidación del proceso de integración regional. Perdón. Ahora bien, bueno, en el origen del Tratado de Integración Centroamericana, eh, vamos a abordar para poder dar como un inicio y tener una mejor apertura al tema, un contexto histórico. Por lo cual es importante mencionar que aproximadamente 10 años antes que se firmara el acuerdo de integración, los efectos de la Segunda Guerra Mundial y los movimientos, ¿verdad?, fascistas y comunistas se encontraban en su mayor representación en Centroamérica. O sea, los países centroamericanos eran influenciados por esos movimientos. Por lo cual, retomando lo sucedido, en los años 40 en la región, gran porcentaje de los gobiernos en turno se apoyaban, ¿verdad?, estas conductas, de tal forma que para esa época se instauraron diferentes dictaduras que controlaban y ejecutaban decisiones para nada democráticas. Ahora bien, igual en relación a lo que comentábamos anteriormente, para los años 40 fue un periodo difícil, ¿verdad?, para toda la región, tanto para la parte social como para la parte económica. Fueron años donde los países permanecía el terror y la represión. La libertad de expresión era un sueño para los centroamericanos en su momento. Sin embargo, no dejaban de expresarse, ¿verdad? Entonces, habían pues, conflictos internos por este tipo de situaciones, en el cual murieron muchos centroamericanos y otros se fueron y abandonaron sus países. Por otro lado, para finales de los años 40 e inicio de los años 50, Centroamérica se encontraba sumergida, ¿verdad?, en conflictos internos, como lo comentábamos anteriormente, siendo resultado de todos esos movimientos y agregándole también la intervención de Estados Unidos con el fin de traer abajo estas dictaduras en turno. Ahora bien, a pesar, ¿verdad?, de que se da bueno, todos esos conflictos internos entre los los países centroamericanos tienen un objetivo de buscar una integración regional. Entonces, digamos, en consecuencia de la inestabilidad política, es también por la crisis económica que se atravesaba, tanto por los conflictos internos como también por la secuela de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los años 50 e inicios de los años 50, los gobiernos manifiestan las intenciones de una integración económica con la finalidad de fomentar la cooperación y promover el desarrollo en los países que conforman Centroamérica. Por lo cual, un primer acercamiento a esta integración sería la ODECA. Este organismo se conoce como la Organización de Estados Centroamericanos y se crea por medio de la Carta de San Salvador. No obstante, la ODECA no tuvo como el mayor éxito que se esperaba, ¿verdad?, para lograr una integración como objetivo final. Entonces, su declive fue paulatinamente. De hecho, un caso
bastante popular que fue como que puso un punto y aparte en Odeca fue la guerra o el conflicto entre Honduras y El Salvador, conocido como el conflicto de fútbol, aunque sabemos que eso es un contexto que va mucho más allá sobre lo que se conoce popularmente. Ahora bien, retomando, bueno, después de que la ODECA no tuvo su mayor éxito, los países igual seguían con la idea de una integración y buscar una unión aduanera, por lo cual se crea o se constituye el Tratado de Integración Económica Centroamericana. Este entró en vigor o en vigencia en diferentes fechas para los diferentes países que conforman Centroamérica. Para el año 1961, exactamente el 4 de junio, entra en vigor en las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Posteriormente, entra en vigencia en Honduras el 27 de abril de 1962 y por último es ratificado por Costa Rica exactamente el 23 de septiembre de 1963. Como podemos denotar, fueron, bueno, hay como un año de diferencia entre los países. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo del tratado como tal? Bueno, este estableció las bases para unificación aduanera común, además de una zona libre de comercio y tener un arancel externo en común entre los países que conforman, ¿verdad? Por consiguiente, se crea el Mercado Común Centroamericano, conocido como el MCCA, y este entra en vigencia gracias a la creación del acuerdo y por medio de este mismo, los gobiernos pretendían una unión aduanera en común. Ahora bien, le daré, bueno, la palabra a mi compañera Patricia para que ella termine de abordar el tema. Muchas gracias. Bueno, para seguir abordando el tema, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre el Triángulo Norte y la situación actual en el resto de los países de Centroamérica. Cabe destacar que los inicios de la Unión Aduanera, ¿verdad? Entran a partir de junio del 2017, para poner una fecha, que hubo un avance en este tema, ya que Guatemala y Honduras crearon un puesto fronterizo integrado, el cual se llamó Corinto, ubicado en el departamento de Cortés, en Honduras, y este puesto fronterizo significó la inauguración de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, ¿verdad? Este podría decirse que fue el primer paso para esta unión aduanera, ya que estos dos países crearon esto, ¿verdad? Que se llamó puesto fronterizo integrado, el cual luego vamos a ver más adelante, ¿verdad? Si fue replicado por otros países o si está en proceso de ser replicado también por esto. Posteriormente tenemos la factura y declaración única centroamericana, la cual se llama FIDUCA, y este, ¿verdad? Básicamente es un documento legal electrónico que sirve para documentar las transferencias, las cuales antes se llamaban exportaciones, y las adquisiciones que antes serían las importaciones de mercancías con libre circulación, y estas se comercializan entre contribuyentes del IVA, ¿verdad? De Guatemala y El Salvador, y el impuesto que también aplica para la parte de Honduras. Ese es uno de los cambios más significativos que se ha implementado a partir de esa fecha con el uso de la factura y declaración única, ¿verdad? Que se mencionaba anteriormente, que es el FIDUCA, y este facilitará la documentación, el pago de los tributos, la validación electrónica y demás, ¿verdad? Como suprimiendo todos estos documentos en uno solo, que el cual sería el FIDUCA. Y eso también es parte de agilizar los procesos, ¿verdad? Que se van a dar en las aduanas receptoras de los camiones con las mercancías. Luego tenemos también la expansión del proceso de la unión aduanera, el cual podemos ver que El Salvador ha adelantado los ejercicios de facilitación de comercio con Guatemala, y a su vez Nicaragua también, ¿verdad? Manifiesta que quiere ser un miembro observador de estas mesas de diálogo y de discusión que se han implementado entre Guatemala, Honduras y ahora El Salvador, ¿verdad? Entonces Guatemala está tratando de ver, porque algo muy importante es que este proceso es paulatino y también puede ser tomado en consideración con cada uno de los procesos de los países al ritmo de estos países, ¿verdad? Entonces Nicaragua está como miembro observador viendo de qué manera puede modificar e implementar este tipo de modificaciones, ¿verdad? A lo largo de sus aduanas que son fronterizas con, en este caso, Honduras. Siguiente. Ok, luego pasamos al Fondo Estructural, y ese es un reglamento del Fondo Estructural de Inversiones para la Unión Aduanera y fue creado en el 2017. Este Fondo Estructural básicamente, ¿verdad? Nos habla que cuando un país quiere ingresar a esa Unión Aduanera, debe dar a la SIECA un monto, ¿verdad? Estipulado que ya se ha establecido ahí en los documentos, y estos son utilizados también para crear estos, como estas oficinas, ¿verdad? Que van a estar entre los países, que van a ayudar a la agilización del proceso. Y en este caso, si se necesita comprar algún material
o poner algunos puestos, ¿verdad? Todo esto del fondo saldría para poder crear esto en la Unión Aduanera. Luego tenemos las declaraciones únicas para las exportaciones e importaciones. En este caso nos referimos a la DUCA-D, que es para exportaciones e importaciones de mercancías con origen fuera del área centroamericana. Y la DUCA-F se utiliza para las mercancías de origen centroamericano, la DUCA-T para el traslado de mercancías que pasan en tránsito por terceros países o distintos al de importación. Esta DUCA-T, por ejemplo, si viene una mercancía de Costa Rica y va para Guatemala, entonces, se le aplica esta Ducate y en todos los países, cuando se presenta esta Ducate, ¿verdad? No va a ser abierto el furgón y se le va a poner una especie de marchamo. Cada uno de los países tiene un color diferente de marchamo y ese se va a respetar hasta que llegue al país de origen. ¿Por qué se da esto? Para evitar que no se abra este camión, ¿verdad? A lo largo del paso por todos los otros países de Centroamérica, sino que llegue cerrado, ¿verdad? Y en buenas condiciones hasta el país de destino. Siguiente. Ok, tenemos la declaración anticipada también. Esta fue estipulada el 12 de marzo del 2021 y la declaración anticipada cuenta como una estrategia de facilitación de comercio que ayuda a que las aduanas puedan tener la documentación que ampara las diferentes DUCAS en formato digital y de esta manera agiliza los procesos y esto ayuda al pago anticipado de los impuestos con el fin de hacer eficiente el cruce del medio de transporte que contiene estas mercancías en la frontera, ¿verdad? Antes se daba la situación que estos camiones, ¿verdad? Quedaban ahí esperando hasta que se les diera toda la documentación necesaria para poder pasar al siguiente país. Sin embargo, con esta declaración anticipada, ¿verdad? Ya está todo a nivel digital, que eso también es un paso muy importante que ha dado la región, ¿verdad? Y la Unión Aduanera como tal, para que todos estos procesos ya vayan en una sola declaración y no tengan que estar también ahí como esperando en la frontera, sino que ya lleve toda la declaración desde antes para poderla presentar en el país de recepción, ¿verdad? Ahora bien, hablando un poco de este tema, ya sabemos, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, que Guatemala y Honduras tienen ya el puesto fronterizo, El Salvador está incorporándose, Nicaragua está como observador y después podemos ver que Costa Rica y Panamá aún no han dado su opinión, ¿verdad?, de querer incorporarse a esto de una manera. Vamos a darle la palabra a mi compañero Freddy para ir ya con las perspectivas a futuro. Bien, un saludo a todos. Para continuar, quisimos contextualizar un poco en cuál etapa de la integración económica se encuentra Centroamérica, según esta tabla del autor Vela Velaza, que la estableció en 1961, casualmente en el mismo año que se establece el Tratado de Integración Centroamericana. En primer lugar, existe un área de libre comercio en la que ya Centroamérica ha superado. En segundo lugar, es una unión aduanera en la que la principal característica es un arancel externo común, que es el que contempla esta unión aduanera en la que conformada, perdón, por Honduras, Guatemala y recientemente El Salvador. Y también el mercado común, que data del mismo año en el que se funda o que se establece el Tratado de Integración Centroamericana. Siguiente, por favor. Bien, en el año 2015, el Consejo de Ministros de, del SICA estableció una hoja de ruta para avanzar en la unión aduanera. Se lanzó como un plan a 10 años que eh, se le daría seguimiento y que tiene plazos para cumplir dichos objetivos o las acciones que se contemplan entre tres principales etapas. La primera se refiere a la libre circulación de bienes y facilitación del comercio. La segunda, siguiente por favor. La segunda que se refiere a la modernización y la convergencia normativa, en la que participan distintas instancias del sistema de integración centroamericana, como la Secretaría, el Consejo de Ministros de la Integración Económica, los directores de las aduanas, las autoridades de salud, agricultura, migración y seguridad de los distintos países. Y en la siguiente diapositiva podemos ver la tercera etapa, que corresponde al desarrollo institucional, que también es uno de los aspectos importantes y que caracteriza la integración centroamericana.
Siguiente, por favor. Acá podemos ver eh, algunas de las limitaciones, de las principales limitaciones que tiene el proceso de integración, que en este momento se encuentra en el proceso de transición hacia una unión aduanera, pero que por distintas razones no se ha consolidado. En primer lugar, están las limitaciones económicas que se debe precisamente a al nivel de sofisticación de las economías centroamericanas, que se caracterizan todavía, algunas de ellas por pertenecer a un modelo agroexportador y también, bueno, pues porque son países en desarrollo con alta dependencia de las importaciones desde países de otras latitudes. En cuanto a las limitaciones sociales, una de las principales problemáticas que afecta a la región es la migración, no solo hacia afuera de esta, sino intrarregional, motivada por distintos factores, entre los que destaca la violencia e inseguridad, que ha permeado durante décadas y que en los últimos años ha aumentado, incluso en países que antes no poseían niveles de inseguridad y de violencia tan altos como el caso de Costa Rica. Y de la misma forma, los altos niveles de pobreza y desempleo que eh, provocan que los habitantes eh, busquen este fenómeno, bueno, o que sean motivados o que tomen la decisión a migrar. En cuanto a las limitaciones políticas, como se mencionaba en el contexto histórico, los gobiernos autoritarios y la represión ha sido característica de la región. Los principales ejemplos que podemos encontrar son el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, con sí, serios problemas de, aten- de atentar contra los derechos humanos, de violentar los procesos democráticos. También en El Salvador, con el reciente ascenso con la llegada del presidente Nayib Bukele al poder, que ha violentado la división de poderes en este país y algunas otras em, acciones que atentan contra los procesos democráticos también, además de que no existe una voluntad política, principalmente en los países más del sur, como Panamá, Costa Rica, que ni siquiera en sus agendas legislativas eh, tienen estos temas de procesos de integración. Y también los aspectos comerciales, principalmente las asimetrías del comercio. Existen países que son más dependientes del comercio intrarregional, pero existen otros que no, como Costa Rica y Panamá, que tanto los flujos de exportaciones como importaciones vienen y van hacia países en otros mercados. La siguiente, por favor. Y también, bueno, como perspectivas futuras de esta integración, vemos que es necesario que exista una armonización de los objetivos económicos, comerciales y políticos, esto a través del fortalecimiento de las instituciones a las que se les tiene cierta desconfianza debido a su transparencia y procesos de rendición de cuentas. Tampoco existe un liderazgo claro en la región que pueda impulsar este proceso de integración económica y todo esto debe darse en un contexto democrático y ya vemos dos casos de que eh, esto no es así. Además, uno de los principales problemas es la unificación de esta política comercial. Ya vimos los avances que han tenido estos tres países mencionados con anterioridad respecto a los aranceles, a los puestos fronterizos. Entonces, esto tiene que ampliarse hacia todos los países miembros de este sistema. Además, sí se ha visto avance en lo que es facilitación del comercio en toda la región. También es importante que la Agenda 2030 sea incluida en este proceso de integración económica mediante los objetivos de desarrollo sostenible que sean transversales a, a las reformas de estas instituciones, a las nuevas políticas y lineamientos que se establezcan. Además, tomar en cuenta que la región centroamericana tiene un modelo distinto de desarrollo a lo que se establece en la teoría, que principalmente
trata de hacer comparaciones con otros procesos de integración como el Mercosur, como la Unión Europea. Y en cuarto lugar, la participación de la sociedad civil. Esto en cuanto el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los individuos pueden ser un sujeto de cambio que haga presión sobre el sistema de integración centroamericana para que se consolide. Esta presión debe darse sobre sus mismos gobiernos para que se le preste atención y que se puedan maximizar los beneficios, pero así también tomar en cuenta las desventajas que pueden involucrar el proceso de integración. Además de que el concepto de identidad centroamericana no está tan arraigado en la región, entonces a través de una sensibilización cultural puede trabajarse este punto. Y eso sería todo de nuestra parte. Les dejamos acá las referencias que utilizamos y muchas gracias.